Sí, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Casa de Oración San Luis. Es motivo de gran gozo y de alegría el estar aquí. Damos gracias a Dios por todos ustedes que pacientemente esperan el momento en el que podamos congregarnos. Sabemos que no es lo mismo, pero nos une el mismo sentir, que es estudiar la palabra de Dios, conocer más a Dios para poder rendirle nuestras vidas de la manera correcta. Aquí en San Luis Potosí estamos en semáforo rojo. Las nuevas disposiciones de gobierno dice que se mantendrá por 15 días cada semáforo, ya no va a ser semanal. Y bueno, ya las autoridades del gobierno del estado anunciaron que estaremos así 15 días más. O sea, hasta mediados de agosto se va a evaluar nuevamente si cambiaría el semáforo. Y pues bueno, nosotros estamos tranquilos, estamos en paz, porque sabemos que Dios tiene control de todo, porque Dios es bueno, porque en su misericordia nos da los medios para estar en contacto, para transmitir su palabra, para orar, para meditar y para estar siempre atentos a lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Y sabemos el propósito de la iglesia en esta tierra, hermanos, que es predicar las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que no le conocen, para que los santos de Dios puedan tener comunión. Sabemos la falta que nos hace congregarnos en este lugar, el vernos, en abrazarnos, el orar unos por otros y juntos alabar a nuestro Dios. Es algo que nos hace falta, que anhelamos, pero como les decía hace unos momentos, estamos tranquilos, estamos confiando en su provisión y sabemos que Dios es bueno. Pues bueno, tuve un detallito ahorita con mi computadora, de repente ya no se veía la enseñanza, pero bueno, eso ya quedó atrás, ya estamos aquí, ya estamos en vivo y con mucho gusto vamos a comenzar. Quería darle los anuncios. El viernes pasado nuestros niños de la iglesia infantil tuvieron su noche de trivia, un evento muy bonito donde se conectan, interactúan, se saludan y pues bueno, todo basado en la palabra de Dios y es lo que les decía, en eso vemos que el Señor es bueno, que el Señor cuida de nosotros y quiero invitar a todos los varones el martes que entra, la siguiente semana, 7:30 de la noche, vamos a tener reunión de varones, los invitamos a que no falten, a que se conecten y que estudiemos juntos la palabra. Y bueno, el jueves a las 7:30 de la noche de la siguiente semana vamos a tener el discipulado, que como bien saben estamos estudiando el tabernáculo, los invito a que no se lo pierdan. Hemos recibido muy buenos comentarios y no lo hacemos nada más por los comentarios, pero sabemos que está siendo un tema de bendición el conocer a Jesús más a través del tabernáculo, porque todo apunta a Jesucristo. Y bueno, vamos a orar, hermanos, los que ya están conectados, los invitamos a que oremos. Creo que es importante que oremos por la salud de nuestros hermanos, de nuestras familias, y pues para dar gracias, ¿verdad? Son tiempos de dar gracias porque estamos de pie, porque estamos vivos, porque estamos firmes en la fe. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque estamos aquí juntos. No estamos juntos físicamente, Señor, pero nos unimos a aquellas miles de personas que en este momento están buscándote, Señor, que con un corazón humilde reconocen su necesidad de ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de todos mis hermanos de Casa de Oración San Luis, Señor. Te damos gracias porque nos has guardado con salud a lo largo de todo este tiempo, Señor. Te damos gracias porque has tenido cuidados de nosotros, a pesar de nuestras fallas, Señor. Has tenido cuidado de que no nos falte nada, Señor, que no nos falte alimento ni trabajo, Señor. Y te damos gracias por tu cuidado, Señor, que cada día lo vemos en nuestras vidas. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, a nuestra iglesia, Señor. Queremos conocerte más, queremos servirte y nos humillamos en esta mañana, Señor, reconociendo nuestros pecados delante de ti, Señor, confiando en lo que dice tu palabra, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Venimos a ti, nos rendimos ante ti, Señor, y reconocemos que tú eres Rey. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, el propósito de estar aquí es conocer más a Dios
y hoy, como les había adelantado, vamos a comenzar una nueva serie de estudio y creo que en las últimas 3 enseñanzas que tuvimos, que fueron, aunque fueron individuales, de cierta manera comenzaron a preparar el terreno para comenzar a esta serie. El propósito es conocer más a Dios y yo espero que estés listo junto conmigo a conocer más a Dios. Ustedes saben que me gusta preguntar mucho y quisiera preguntar para comenzar esta mañana, ¿por qué debemos conocer más a Dios? Y la respuesta es sencilla, para obedecerle más. Mientras más conocemos a Dios, más vamos a ver su majestad, su poder y su gloria reflejada a través de la palabra, aumentará nuestra fe. Es terrible en ocasiones, siendo ya cristianos, darnos cuenta cómo nos equivocamos, cómo muchas veces fallamos, ofendemos a Dios y también ofendemos y lastimamos a las personas que nos rodean. Tenemos que conocer más a Dios para que el carácter de Cristo se forme cada día más en nosotros y así nosotros vivamos y demos un testimonio acorde a lo que decimos creer. Queremos conocer más a Dios porque lo necesitamos a Él y no Él a nosotros. Eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Nosotros no le hacemos un favor a Dios al estar aquí conectados. Conocer a alguna persona lleva un tiempo considerable y para conocer más a una persona tú tienes que dedicarle tiempo. Los que ya estamos casados no lo hicimos después de 30 minutos de conocernos, ¿o sí? O sea, los que estamos casados nos dimos el tiempo para conocer a la persona que nos gustaba y nos sigue gustando porque eso que nos atrajo en algún momento nos hizo buscar conocerle más. Y al conocerle más hubo algo que nos enamoró. Yo sé que conocer a Dios es completamente diferente y está claro y quiero aclarar que no comparo la relación entre personas, entre esposos o la manera en que se conocen los esposos, pero nos da una idea del proceso. O sea, conocer a Dios se escucha fácil, pero tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra. La mayoría de los que estamos conectados sabemos que Dios existe y estamos rodeados de un mundo que niega la existencia de Dios. Y es por eso que vivimos por fe, porque no vamos con la corriente de este mundo, sino nosotros caminamos y vivimos en esta vida por fe. Nuestro Dios es verdadero y además de ser verdadero es el único, está vivo y no hay otro. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Dios nos habla, hermanos, y a diferencia del resto de los dioses falsos, nuestro Dios se ha mostrado, se ha revelado, se ha acercado a nosotros gracias a la palabra escrita, a la Biblia. Y también se ha mostrado y se ha revelado a nosotros a través de la palabra hecha carne, que es Jesucristo. La revelación que nosotros tenemos del único Dios verdadero es inerrante, es decir, no hay error. Nosotros tenemos que tener la confianza y la certeza de que al abrir nuestra palabra, lo que vemos allí escrito es inerrante, no hay error. Y también esta revelación que tenemos de Dios a través de la palabra, tenemos que entender que es fidedigna, que es infalible. No hay fallas, no hay errores y no hay contradicciones en lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahora, la revelación que nosotros tenemos en la Biblia de Dios es suficiente y necesaria. Hermano, es importante que entiendas que no necesitas nada más y a la vez es todo lo que necesitas. La palabra de Dios es lo único que necesitamos en esta tierra. La enseñanza del día de hoy se llama o tiene por título Introducción a los atributos de Dios y con esto vamos a comenzar esta serie que nos va a permitir conocer a Dios a través de sus atributos. La Biblia, mis hermanos, nos ayuda a no desviarnos. La Biblia es y debe ser nuestra máxima autoridad. La Biblia debe gobernar en todos los asuntos de la fe, la manera en que nos congregamos, la manera en que nos comportamos como iglesia. Es decir, no es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. También no es lo que la iglesia dice o el pastor piensa, lo que tiene razón en las cuestiones de la fe, es lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que todos de una u de otra manera hemos escuchado de los atributos de Dios y conocemos algunos.
Sabemos la mayoría que Dios es omnisciente, omnipresente, que Dios es amor, que Dios es poderoso, que Dios es bueno y que Dios es eterno. Pero si nos preguntan, mi hermano, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? ¿Qué contestamos a eso, hermanos? Tenemos que conocer a Dios y una manera de hacerlo es estudiando o conociendo sus atributos. Vamos a estudiar los atributos de Dios, pero ¿qué es un atributo? Si tú buscas en un diccionario, te dice, por ejemplo, en la Real Academia Española, dice que es las propiedades o características o cualidades de un ser. Eso es lo que es un atributo, esa es una definición que puedes encontrar en un diccionario. Por ejemplo, el atributo de Juan es su sencillez y el atributo de Luisito es que está bien altote, por así decirlo. Ahora, los atributos de Dios los encuentras enumerados en la Biblia, es decir, ¿hay un lugar donde tú encuentras enlistados todos los atributos de Dios? La verdad es que no, pero como decía al inicio, Dios se muestra o se revela a nosotros en toda la Biblia. En toda la Biblia Dios nos habla, se muestra y de esta manera es que nosotros le podemos conocer. Tenemos que, por tanto, estudiar la Biblia. Y no se trata nada más de leerla, mis hermanos. Igual que les comentaba hace un tiempo, o sea, no se trata nada más de agarrar un plan de lectura y agarrarte a leer rápido hasta acabar. Hay que meditar, hay que orar y como les decía también en otra ocasión, hay que procurar leer todo un libro o una carta de manera secuencial y completa para entender lo que el autor y Dios mismo a través de esa parte de la Escritura quiere hablar a nosotros. Ahora, muchos hemos llegado a la fe. ¿Y fue algo fácil? La verdad es que no, ¿verdad? Creo que a nadie le pasó que le predicaron el Evangelio y lo aceptó de inmediato. ¿O sí? Muchos estuvimos en una iglesia por un tiempo, íbamos y veníamos según la situación de nuestra vida. Y tal vez pasaron varios años para que realmente nos convirtiéramos. Y fue una lucha, y sabemos que es una lucha diaria, mis hermanos. Por eso no debemos de claudicar en predicar al Evangelio a quienes no le conocen. Sabemos y lo hemos platicado que es triste cómo le platicamos a nuestros familiares del Señor, cómo ellos mismos pueden ver cambios en nuestras vidas y aún así rechazan a Dios. Entonces, demos gracias a Dios por todos aquellos que nos predicaron el Evangelio y no se cansaron de hacerlo, que a través del amor y la misericordia nos compartían el Evangelio, nos hacían conocer más a Dios. Ahora, mientras más conocimos a Dios, a través de la palabra, más abrimos nuestros ojos a Él. En su misericordia, nuestro Señor acercó a nosotros su palabra. Y esta palabra trajo vida y vida en abundancia a nuestras mentes, en nuestros corazones. O sea, dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados y llegamos a una nueva vida en Cristo Jesús. A causa del pecado en nuestra vida, nuestra percepción o la manera en que nosotros veíamos a Dios estaba distorsionada. Es decir, no era correcta. Dicho de otra manera, no le veíamos bien. Y creo que todos los que usamos lentes sabemos de esto. Por ejemplo, yo, si no uso los lentes, sí veo lo que me rodea, pero no lo veo con claridad. Y así estábamos nosotros al estar apartados de Dios, al estar esclavos del pecado, nosotros no veíamos con claridad quién era Dios. Y no le veíamos bien por lo que nos enseñaron, por lo que vivimos, o porque lo que nosotros mismos creíamos que era Dios. Y aquí podemos envolver todo lo que son las tradiciones, costumbres o religiones donde pudimos haber crecido. Tenemos que conocer a Dios, ese es el objetivo de esta serie. Este es el objetivo de todas las enseñanzas que compartimos aquí en la iglesia, que conozcamos más a Dios. Él ya se ha acercado a nosotros a través de su palabra. En esta serie, con el favor de Dios, vamos a conocerle a través de sus atributos. Tenemos que conocer a Dios porque desde que nuestro Señor Jesús partió, se han levantado falsos maestros. Y esto, hermanos, sabemos que no es nuevo. Las advertencias contra los falsos maestros están desde el inicio de la iglesia. Y así va a ser hasta que nuestro Señor regrese. Hoy en día hay muchos que creen que son cristianos, pero siguen a un falso Cristo, mis amados. Hay gente que cree seguir a Cristo, pero está
yendo en pos de ídolos, de deseos propios, de sueños, de anhelos. Mejor dicho, de otra manera, van en pos de un Cristo que se adapta a lo que ellos quieren. Y eso es lo que hay alrededor del mundo, mis hermanos. Iglesias al gusto del cliente. Iglesias que se adaptan según la tendencia, la moda. Y por eso vemos y sabemos de iglesias que permiten y hacen cosas que nada tienen que ver con lo que Dios nos ha ordenado que hagamos y seamos como iglesia. El mundo sabemos que se burla de Cristo, lo minimiza, hacen mofa de Él, porque ven a Cristo como lo que no es. No entienden que Cristo es Dios. Y el mundo, mis hermanos, odia a Cristo y lo mismo hace y hará contra nosotros. Y es la fe la que nos sostiene, mis hermanos, porque ¿a quién le gusta ser odiado? ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Pero gracias a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros aceptamos el rechazo. Ahora, como iglesia, a nosotros nos corresponde mostrarle a esas personas a Jesús. A todos aquellos que te rechazan, tú tienes que mostrarles a Jesús, hacerles entender que Cristo es Dios. Y lo vas a hacer a través del amor, del perdón y de la misericordia. Y también a través de la mansedumbre y la humildad, porque eso es lo que Jesús enseñó. Da tristeza ver cómo muchos creen conocer a Jesús, pero siguen sus propios intereses, ideas, preceptos o anhelos. Y ocultan la verdad para no ser señalados. Y la verdad es que Cristo es Dios. Por eso nosotros somos cristianos. Seguimos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Y sí, es amor. Pero Dios no muestra su amor de la manera en que nosotros queremos. Muchos como padres, en ocasiones queremos darles amor a nuestros hijos, pero a veces lo entregamos de una manera desmedida. A veces nuestros hijos, en lugar de que necesiten que les estemos dando cosas materiales, necesitan estar con nosotros. Y a veces lo olvidamos, mis hermanos. A veces no permitimos que ellos crezcan, que ellos se forjen como personas, porque todos le queremos resolver. Entonces, Dios ha mostrado su amor de una manera. Y nosotros nos podemos acercar a Él a través de la manera en que Él quiere que nos acerquemos, no a través de lo que nosotros creemos o pensamos que es el amor. Entonces, hay un pensamiento que ha estado por mucho tiempo en el mundo, en el que se señala que Dios es amor, y al ser amor, Dios no va a ser capaz o no va a querer enviar a nadie al infierno. Y esto, mis hermanos, es una mentira. El infierno es real. Y es real porque está escrito en la Biblia. Y nuestro Señor Jesucristo habló del infierno. Entonces es verdadero. Y muchos que dicen ser cristianos hoy en día, mis hermanos, no creen en el infierno. Hay unos que abiertamente dicen, no es cierto. Pero hay otros a que aunque no lo digan y se estén en las iglesias, viven como si el infierno no existiera, como si un día no tuvieran que rendir cuentas a Dios. Estos que dicen ser cristianos participan de la burla a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque viven vidas desordenadas, no viven en el temor a Dios. Como ya les decía, mis hermanos, tristemente muchos siguen a un falso Cristo. Y fue porque les presentaron un evangelio diferente, un falso evangelio, acorde a sus ideas y pensamientos. Y cuando nosotros les presentamos la sana doctrina, el verdadero evangelio, lo rechazan, porque están a gusto, va conforme a lo que ellos buscan. Ahora, Dios es tan grande que Él no cabe en nuestro entendimiento. Por tanto, todo aquel que cree conocer a Dios y lo ve como algo más, como, sí, Dios, sí, he escuchado de Él, sí lo conozco, es mi cuate, o como algo, como una religión más, ¿verdad? Los que toman el cristianismo como algo más, están pisando un terreno bastante peligroso, mis hermanos. Es increíble cómo muchos sin temor quieren o pretenden hacer a Dios lo que no es. Y esa es parte del engaño de Satanás, mis hermanos. Tú serás igual que Dios, serás tu propio Dios. Por eso, al tener tu propio Dios, tu propio Cristo, rechazas al verdadero.
Por eso tenemos que conocer a Dios. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos que ser fieles, obedientes, tenemos que escudriñar y dedicar nuestro tiempo, parte importante de nuestro día, a buscar a Dios. Para conocer a Dios tenemos que tener intimidad con Él. Conocer a Dios, mis hermanos, traerá alegría a nuestras vidas. Mientras más conoces a Dios, más alegre serás en tu vida. Vivimos en un tiempo de grandes desafíos, a decir de muchos, ¿verdad? Si tú prendes la televisión, te hablan del PIB, te hablan de la recesión económica, que si China, que si el presidente, que si esto y que si lo otro. Pues los viruses están ahí a la orden del día, huracanes, terremotos, temblores, y la verdad es que si te la pasas viendo la televisión no vas a tener descanso. Nosotros sabemos que en nuestra vida habrá momentos de dolor y frustración. ¿Y a dónde es donde vamos, mis hermanos? ¿A dónde buscamos alivio o consuelo? ¿Al gobierno o a Dios? ¿A quién tenemos que rendir todo nuestro ser? A Dios, mis hermanos. No tenemos que andar buscando nada más. Como cristianos sabemos que podemos recurrir a Dios con confianza y con gozo. No solo porque Él existe, sino por lo que Él es, por lo que Él ha manifestado ser. Mientras más conoces a Dios, más alegre vas a ser, más gozo va a haber en tu vida. Quiero preguntarte, hermano, ¿lo conoces? ¿Qué hay en nuestra vida en este momento, mis hermanos? ¿Alegría o tristeza? Si hay tristeza en tu vida, o si hay tristeza en nuestra vida, puede ser porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos enfocado más a las cosas del mundo. De inicio te preguntaba, mi hermano, ¿qué pasa si nos preguntan quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué contestas a eso, mi hermano? ¿Qué podemos contestar? A estas 3 preguntas podríamos agregar otras 2 más que nos hacen o nos pueden hacer. ¿Existe Dios? Ahora, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Por eso hoy estamos viendo una introducción. Hoy vamos a dejar en claro que existe Dios. Para responder a la pregunta de ¿existe Dios? Tenemos que estar conscientes, entendidos, que la Biblia no pierde tiempo discutiendo acerca de la existencia de Dios. Simplemente supone que lo hace. Es decir, es una presuposición bíblica. De la misma manera en que los materialistas creen en la preexistencia de la materia, para nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos de la preexistencia de Dios. La Biblia, mis hermanos, trata la existencia de Dios como la gravedad. Creo que todos hemos escuchado de la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar. Y es algo que ya está. Alguien le dio el nombre, un científico. Y muchos pueden negarlo. Muchos pueden ignorar la ley de la gravedad o pretender que no existe. Pero es bajo su propio riesgo. ¿Sí? O sea, lo que quería decir es esto. Muchos pueden negar la existencia de Dios. Muchos pueden ignorar a Dios o pretender que no existe, vivir como si no existiera. Pero es bajo su propio riesgo. Y aquí, pues a todos aquellos que no han entregado su vida a Jesús, quiero decirles esto con mucho amor, y no es por asustarte, pero si ya escuchaste el Evangelio, si ya tienes claro lo que es las buenas nuevas de salvación y no te has arrepentido, hazlo. Arrepiéntete y ten fe en Jesús. Entonces, ¿existe Dios? Sí. La Biblia así lo señala. Y toda cosmovisión comienza en alguna parte. La cosmovisión, o sea, la manera en que nosotros entendemos el universo como cristianos, comienza con estas 2 señalamientos o premisas. Él está presente, es decir, Dios existe y Dios no está callado porque Dios nos habla. Dios existe y aunque no lo podemos entender completamente, Él se muestra a nosotros y nos habla de una manera en que nuestro limitado entendimiento, en el alcance de nuestro limitado entendimiento, nosotros le podamos conocer. Job 11:7 nos dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios?
descubrirás los límites del Todopoderoso. Y ahí estaría bien si nos preguntáramos, o que nos preguntemos, ¿quién puede conocer a Dios completamente? En Job 26:14 la palabra nos dice: he aquí, estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Dios permite que le conozcamos a través de la Biblia, y él hasta cierto punto permite que le conozcamos. De manera que podamos hacerlo, como ya decía, a través de nuestro limitado entendimiento. Dios permite que les conozcamos a través de la creación, y esto nos dice aquí Job 26:14 que son solamente los bordes de sus caminos y susurros que hemos oído de él, como cuando alguien te susurra, hola, así. Dios nos ha hablado a través de la creación. Pero pregunta Job al final, ¿cómo debe ser el trueno de su poder sino incomprensible? Recientemente llovió aquí en San Luis fuertemente y llegó un momento en que, bueno, en la parte donde nosotros vivimos, que te despertaban los truenos. Entonces, el Señor nos está mostrando, pero es apenas el borde de su camino, es apenas algo de lo que Él es. Isaías 40:18 nos dice: ¿a quién pues asemejaréis a Dios, o con qué semejanza le compararéis? Dios es incomparable, es otro de sus atributos. Por lo tanto, ¿qué imagen hecha por los hombres puede retratar a un Dios tan grande? Es imposible poner a Dios en una imagen, porque Él es incomparable. Y aquí estamos hablando de lo que los hombres hacen, ¿verdad? Creo que todos conocemos los santitos, ¿verdad? Tradicionales que había en las iglesias, tradicionales también. Ídolos, imágenes. Y últimamente se ha puesto de moda, mis hermanos, que los ídolos sean grandes, ¿verdad? Hace unos días estaba leyendo que en Monterrey se encontraron una estatua que se le había llevado el río de un santo, de una imagen, y pues en el entendimiento de las personas se les hace como un milagro el encontrar un fierro, nuevamente, que se había llevado el agua. Entonces, tristemente muchas personas hacen ídolos, ¿verdad? En sus corazones, en sus mentes o a través de formas físicas, pero nada de eso se puede equiparar o asemejar a lo incomparable que es nuestro Dios. El rico hace su ídolo con oro y el pobre con madera o yeso. Y esto es incomprensible, pero hasta cierto punto es entendible porque no saben o no han oído de la grandeza y poder de la persona de Jehová. Y aquí es donde nosotros como iglesia tenemos que ir y predicarles a todos aquellos que están perdidos adorando ídolos de lo grande e incomparable que es nuestro Dios. Tenemos que presentarles a Dios, mis hermanos, a todos aquellos que no le conocen. ¿Qué imagen podría asemejarse a la grandeza de nuestro Dios que creó el universo? Es un universo que en el entendimiento del hombre se señala como infinito, ¿verdad? Dios existe y es incomparable. Y todos decimos amén a eso, ¿verdad? Él es incomparable. Ahora, te hice, después de las primeras 3 preguntas, hice otras 2. Pero si alguien te preguntara cómo puedes saber que Dios existe, ¿qué dirías al respecto? Siendo cristianos, con certeza podemos decir que creemos que Dios está presente, porque Él se ha revelado. Y Dios se ha revelado, mis hermanos, a todos los hombres a través de su creación y su providencia. El Señor hace salir el sol, deja caer la lluvia a todos, no hace diferencias. Esa es la providencia de Dios. Nos da aire para respirar también. Dios se ha revelado en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y Dios se ha revelado personalmente en su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Dios se ha revelado salvíficamente mediante la obra de su palabra y de su Espíritu. La Escritura testifica esto, y esta es la vida eterna, a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Ahora, mis hermanos, en el primer capítulo de Romanos, Pablo nos enseña que Dios ha hecho que
Pablo nos enseña que Dios ha hecho que el hecho de su existencia sea evidente a toda la humanidad. Romanos 1:19, te pido que me acompañes ahí. Romanos 1:19 al 20 nos dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La creación exige o demanda un creador, y el diseño del universo exige un diseñador. Estos dos versículos dejan en claro que todas las personas del mundo, todas las personas que han existido, a través de la creación misma Dios se les ha revelado. Al contemplar el sol, la luna y las estrellas, cualquiera de nosotros puede saber que hay un Dios. Y así es, y todos lo saben. Y las culturas universales que han existido han buscado a Dios porque ven la magnificencia. Nosotros aquí en la ciudad, si en la noche salimos, tal vez no vemos tantas estrellas, pero sale a la carretera, mi hermano, en la noche, y si está el cielo descubierto, voltear para arriba te deja ver la grandeza de nuestro Dios. Entonces, nadie tiene excusa. Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación, pero tristemente, aún así, muchos rechazan esta revelación de Dios. Ahora, las personas no son condenadas por rechazar a un Salvador del que jamás han oído, sino por ser infieles a lo que podrían saber acerca de Dios, gracias a que Dios se ha revelado a través de la creación. ¿Quién es el que envía la lluvia y el sol? Dios. ¿Quién es el que cubre la tierra en oscuridad y luego desata el sol en la mañana? Nuestro Dios. ¿Quién es el que separa la tierra del mar? El Señor. Nosotros vemos el poder, lo incomparable que es nuestro Dios, a través del orden que tienen las estaciones del año, en las complejidades de una flor, como les decía hace unos momentos, el contemplar la innumerable cantidad de estrellas en la noche. Entonces, en todo el universo, nosotros vemos la mano de Dios como el creador inteligente. Nada se le escapa a nuestro Dios, nada está fuera de su control, todo Él lo sabe. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha visto programas de televisión donde se muestran documentales del planeta Tierra. A mí en lo personal me encanta ver ese tipo de programas de los animales y también del mismo planeta Tierra. Cómo puedes ver la parte de los árticos, las selvas, los desiertos mismos. Bueno, desde que era más joven a ahorita que he tenido la oportunidad de ver algunos programas, ves cómo el avance tecnológico que ha tenido la humanidad en cuanto a cámaras y maneras de producir los programas te permiten ver tomas increíbles, ¿no? O sea, hay veces donde va la cámara y abajo van los delfines y es algo increíble, ¿no? Algunas ya llegan más al fondo y te permiten ver cosas que pues, pocas veces podrías ver, ¿no? Estos programas nos muestran de manera poderosa la grandeza, majestuosidad y maravillosa diversidad, así como la notable complejidad de la creación de Dios. O sea, creo que el hombre no ha alcanzado a descubrir todo lo que hay en la tierra. Creo que muchos sabemos que se han declarado especies extintas y después de 15 años vuelven a encontrarlas y todavía siguen encontrando más especies de animales. Entonces, tan solo en nuestra Tierra, nuestro planeta es complejo. Imagínate el universo y cómo entender que Dios, bueno, no lo podemos entender, pero Él lo hace y debemos de creer que Él tiene control de la creación. Ahora, los que hacen estos programas no dicen nada acerca de Dios, ¿sí te has fijado? O sea, dicen, no, aquí está esto, aquí está lo otro, pero no le dan la gloria a Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque pese a esta revelación de Dios mediante la creación, a todo lo que ya he dicho, el hombre suprime o restringe voluntariamente la verdad y la intercambia por una mentira. Esto lo enseña Pablo a través de Romanos.
Es por eso, mis hermanos, que el hombre caído adora al mundo natural, a la creación, en lugar de al Creador. Hoy en día hay gente que adora la creación. Hay gente que ante un momento de estrés o de necesidad va y busca un árbol y lo abraza para llenarse de energía de la madre tierra. Le piden perdón a la madre tierra, hacen rituales y hay gente, mis hermanos, que llega al extremo de pensar que la humanidad es el cáncer, el virus de este mundo, sobre todo ahorita como está de moda el coronavirus. Se habla, ¿no?, de eso, de que la gente es lo que le hace daño al mundo. O sea, no ven lo que Dios ha hecho, no ven lo que Dios ha señalado. Creen que el mundo estaría mejor sin nosotros. Ahora que empezó todo esto de los confinamientos masivos, surgieron videos donde se muestra el mundo más limpio, donde al no estar el hombre, los animales recuperan lo que les pertenece. No sé si los han visto, ¿no? Los canales de Venecia limpios, delfines ahí. Pero es terrible esto porque es lo que enseña Romanos. Muchas de estas personas que adoran la creación llegan al grado de querer no tener hijos para no contaminar más al mundo. Nosotros sabemos, y espero que al conocer más a Dios entendamos que en su perfecto diseño el Señor tiene todo en control y balance, mis hermanos. Desde hace 30 años más o menos se habla de un cambio climático. Pues la verdad es que siempre hay cambios. Pero la palabra de Dios nos dice en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. La gente dice, el clima ha cambiado, los tiempos han cambiado. Pues sí, va a cambiar, pero al menos las 4 estaciones se van a mantener. No va a haber un año que no haya calor y no va a haber un año que no haga frío. ¿Sí? Ahora, el Señor nos puso para gobernar la tierra y tenemos que tener cuidado del mundo. Mientras más conocemos a Dios, más equilibrados seremos y de mejor manera gobernaremos la tierra. Por eso es importante conocer a Dios, mis hermanos, para que no nos vayamos con la corriente de este mundo, para que no llegue a nuestra mente pensar que no es bueno tener tantos hijos, ¿no? Que no es bueno traer más personas al mundo para que no sufran. ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién confiamos? Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar. ¿Sí ven lo que dice? Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay gente que pone la creación en primer lugar. Hay gente que le está dando más valor a la vida de un perro que a la vida de un niño, de un ser humano que se está formando en el vientre de la madre. Hay gente que pelea por los derechos, quieren abolir los eventos taurinos por la crueldad, pero avalan el aborto legal. Qué triste. Qué triste es todo esto. Dios se muestra mediante la creación, como ya vimos, y creo que ha quedado claro. Espero que lo hayan entendido, mis hermanos. Otra manera en que Dios se muestra a las personas es a través de la conciencia. Y gracias a que estamos hechos a la imagen de Dios, algo de su carácter moral, permanece en nosotros. En Génesis 1:26 nos dice la palabra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En el 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sabemos que nuestra conciencia, nuestro entendimiento no es una guía perfecta porque ha sido corrompida por la caída. Es decir, por el pecado, así nacemos pecadores, ¿verdad? Pero
¿Sí o no, mi hermano? Hay momentos en los que surgen en nosotros preocupaciones acerca de la moral, de la justicia, el conocimiento, la verdad. Es decir, aun cuando no conocíamos a Dios, había momentos en que algo en nosotros nos hacía pensar sobre lo que es bueno y malo, ¿verdad? Preocuparte por tus hijos, sobre lo que ven, sobre cómo va aumentando la maldad, hasta cierto punto nos generaba preocupación. Entonces, con lo que hemos dicho hasta este momento, tan solo con contemplar la creación, entender que hay un creador inteligente y la conciencia, lo que Dios mismo ha hecho en nosotros, nos bastaría para convencernos que Dios existe. Pero la verdad es que la mayoría de la gente suprime la verdad a causa del pecado. Es por eso que necesitamos un Salvador. Todo esto que te está diciendo de demostrar la existencia de Dios ha llevado a muchos cristianos a formular pruebas teístas, es decir, argumentos para demostrar la existencia de Dios. Estas pruebas son simplemente intentos de demostrar que es racional creer en la existencia de Dios. Es el intento de los cristianos de demostrar a los demás que Dios no es nuestro amigo imaginario, es decir, que no estamos locos. Pero estas pruebas, mis hermanos, por más buenas que sean, no nos llevan al Dios soberano y personal de la Escritura. Es decir, pueden ayudarnos a demostrar que no es irracional creer en Dios. No estamos locos por creer en Dios. Pero en ninguna de estas pruebas dice mucho acerca de cómo es Dios. Espero darme a entender. Es decir, no debemos de andar tratando de probar la existencia, porque como ya se dijo, Dios se muestra a través de la creación y la conciencia. Todos estos argumentos teístas que demuestran la existencia de Dios jamás van a llevar a las personas al Dios de la Escritura y a la fe salvadora en Cristo. Porque todo el conocimiento de Dios se basa en la revelación. O sea, nosotros vamos a conocer a Dios en lo que Él ya se ha revelado, de la manera que Él quiere. Aunque no podemos conocer a Dios en toda la riqueza de su ser, Él es conocido por todas las personas a través de su revelación en la creación. No sé si han escuchado la frase que dice, la creación es el teatro de su gloria. Ponte a ver la naturaleza, los colores de las aves, las plantas, las flores, cómo hay un mundo, una creación que le alaba, ¿verdad? El mundo, por más que quiera hacerse o hacer a un lado a Dios, el mundo nunca está sin Dios. Hermanos, al final no hay ateos, solo hay argumentos acerca de la naturaleza de Dios. Tenemos que distinguir entre lo que se conoce acerca de Dios para todos de manera general y lo que solo se conoce acerca de la manera especial. Es decir, tenemos que entender, voy a continuación a decirles lo que es la revelación general contra la revelación especial. La revelación general es esa revelación de Dios, el conocimiento del ser y la voluntad de Dios que es dado a todas las personas en todas partes del mundo. En todo momento, a través de la experiencia ordinaria de estar vivos en el mundo que Dios creó. ¿Sí? Esta es la revelación general. ¿Qué es lo que les he venido diciendo? Dios se muestra a través de la creación. Y en el Salmo 19:1 y 2 dice, para el director del coro, Salmo de David, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. ¿Sí? Romanos 1:19 y 20 nos dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esto ya lo habíamos leído. Y Romanos 2:14 nos dice, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones.
su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La revelación especial es la manera en que Dios se ha dado a conocer mediante actos y palabras. Es decir, Dios se ha dado a conocer a nosotros por la palabra de Dios, y eso es a través de la Biblia. Y se ha dado a conocer a través del Señor de la palabra, es decir, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos enseña la revelación general? Y yo te pido que tomes nota, mi hermano, y lo estudies en tu casa. La revelación general nos enseña que Dios es uno, y esto tú lo puedes encontrar en Hechos 17:26 y Romanos 1:20. Dios es el creador, Salmo 19, que ya lo leímos. Hechos 17:25. Dios es eterno e independiente, Romanos 1:20 y Hechos 17:25. Dios es invisible y poderoso, Romanos 1:20. Dios, aunque distinto del universo, está activo en el universo, Hechos 17:24 y Hechos 17:26 y 27. Dios sostiene todas las cosas, igual Hechos 17:24 y Hechos 17:26 y 27. Dios es moral, la última fuente de nuestros valores, en Romanos 1:32 encuentras esto. Entonces, la Biblia dice todas estas cosas que sabemos de manera natural, simplemente por el hecho de que todos hemos sido creados a imagen de Dios y vivimos en este mundo que Dios creó. Pablo es enfático, mis hermanos, en Romanos capítulo 1 y 2, que uno de los efectos de la caída es que hemos rechazado este conocimiento de Dios y lo hemos intercambiado por una mentira. Nuestras mentes están tan pervertidas como resultado de la caída para conocer a Dios simplemente a través de la razón aplicada a lo que Dios nos ha mostrado a través de la revelación general. Es decir, aunque la conciencia y la naturaleza apuntan hacia Dios, en nuestro pecado necesitamos los lentes de la Escritura y la obra regeneradora del Espíritu Santo para poder ver correctamente lo que está allí. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que no ha nacido de nuevo, puede leer toda la Biblia, mi hermano, y decir, yo ya la leí, pero no entenderlo, no ser regenerado. Con todo esto que les he estado diciendo hasta este momento, mis hermanos, es importante aclarar que la revelación general hace que todos los seres humanos seamos culpables. O sea, nadie podrá escapar de Dios, porque nada está fuera de su control. Pero el día que estemos, todos vamos a estar un día delante de Dios y vamos a rendir cuentas. Entonces, no sé, a lo mejor alguien se ha preguntado, o sea, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que están en una isla remota y que nadie conoce? ¿No podrán escapar? Porque está la revelación general. ¿Sí? Fuera de nosotros, mis hermanos, el orden creado, el universo, la creación nos grita a viva voz, ¿no lo ves? ¿No lo entiendes? Hay un Dios que te creó y eres responsable ante Él. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos y cubrir nuestros oídos, pero eso no va a cambiar la realidad. Y dentro de nuestras propias mentes, nuestras conciencias no nos dejarán en paz. Antes de ser cristianos, muchos de nuestros amigos nos animaron a hacer trampa en un examen, a echarte la pinta, a echarnos la pinta, a sacar algo del súper sin pagar, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, con sus 5 letras, a robar. Sin embargo, no pudimos ignorar la sensación de que algo estaba mal con esas cosas. ¿Sí o no, hermano? Y esto nos pasó, aunque muchos de nosotros no crecimos en una familia religiosa, o aunque no hayamos escuchado jamás el Evangelio. La vida sin Dios se convierte en un constante intento de explicarle a nuestra propia conciencia que aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Es esa lucha que todos hemos vivido. Sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y es cuando empezamos a caer en el, pues qué tanto es tantito, no pasó nada, pues otra vez. O ya de plano, en esa frase que dice, ¿quién no lo hace, no? O ya en el ámbito cristiano, ¿quién no peca?
En diferentes niveles todos hemos rechazado el conocimiento de Dios que Él nos ha dado a través de la revelación general, y solo esto es suficiente para condenarnos, mis hermanos. Así que en este sentido, la revelación general que todos los hombres tenemos de Dios por el simple hecho de haber nacido en esta tierra y contemplar la creación, tiene autoridad y es suficientemente clara, pero no salva. Espero haberme dado a entender. La revelación general a la que tenemos todos acceso a través de la creación no puede salvar por sí sola. En el día del juicio nadie se podrá justificar, mi hermano, amigo que escuchas esta enseñanza. Nadie me habló de Jesús. Y va a llegar el tiempo que el Evangelio va a ser predicado en toda la tierra, mi hermano. Y creo que no falta mucho para que eso pase. Hoy en día se ha llamado un confinamiento masivo y ya van 3, 4 meses, ya hasta perdimos la cuenta, y las iglesias siguen proclamando las verdades del Evangelio a través de estos medios que tenemos. Esto no nos limita como iglesia, mi hermano. Esto quiero que lo entendamos y que el fuego que hay en nosotros, el amor por Dios, el celo por Dios, las cosas santas, no se enfríe por no congregarnos. Es importante y Dios va a permitir que nos congreguemos, mis hermanos. Yo tengo certeza en eso porque la palabra nos ordena que hagamos eso. Y Dios tiene cuidado, Dios tiene cuidado de su iglesia y lo ha tenido a lo largo de más de 2000 años. Entonces, tenemos que fortalecernos, tenemos que conocer más a Dios para ir por todas esas personas que no le conocen, ¿sí? Para que, además de la revelación general que hay de Dios por la misma creación, que ya hemos dicho, también nosotros podamos rendir buenas cuentas a Dios porque nosotros fuimos aquellos quienes les predicaron el Evangelio. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Entender que Dios es amor, que Dios es bueno, justo, misericordioso, grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente, justo y más atributos que tiene nuestro Dios. Y predicar las buenas nuevas de salvación, para que más personas rindan sus vidas al único Dios vivo, para que además de conocerle de manera general, le conozcan en intimidad. Es triste ver cómo mucha gente ha muerto sin el Señor. Es triste para las familias de creyentes ver cómo familiares mueren sin el Señor. Entonces no debemos de claudicar. No debemos de enfriarnos y no debemos de dejar de predicarle a nuestros hijos las verdades del Evangelio. Reconocer nuestras faltas como padres cuando nos equivoquemos. Pedir perdón principalmente a Dios y a las personas que nos rodean para estar en paz con Dios. Para estar alegres, mis hermanos. Se los decía al inicio, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo afanados o preocupados? ¿O hay alegría en nuestras vidas? Yo hablaba con unos hermanos en la semana y para mí en lo personal fue una semana difícil y cuando hablé con otros hermanos, pues me dijeron que también. Entonces, pues gloria a Dios que trata con nosotros, ¿verdad? Él sabe por qué y mientras más le conocemos entendemos que hay un propósito. Tal vez que nos humillemos más o de manera correcta, o tal vez que nos pongamos a cuentas con las personas que nos rodean, que reconozcamos nuestras imperfecciones. Al final, tenemos que rendirnos a la persona de Cristo, a su obra en la cruz. Por eso les decía que las 3 últimas enseñanzas, sirvieron como preámbulo para lo que vendría. Y eso es a donde el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere llevar a Casa de Oración San Luis a que le conozca, a que tenga intimidad, a que le conozcamos a través de sus atributos. Juan 3:16, te lo sabes de memoria, hermano, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Alabamos a Dios y le damos gracias porque tanto amó al mundo, mis hermanos. Porque envió a su Hijo Jesucristo para abrir y marcar el camino a seguir. Hoy es el día de salvación para todos aquellos que no conocen a Jesús. Si tú, dentro de la voluntad de Dios, has escuchado este mensaje, yo le pido a Dios que su Espíritu Santo traiga convicción de pecado a tu vida, mi hermano. Amigo, hermano, arrepiéntete y ten fe. Dios existe y ha hablado a tu vida el día de hoy. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para abrir y marcar el camino a seguir. Aquí tenemos que ser puntuales y la verdad en Jesús así debe de ser, tajante. No hay otro camino a seguir que sea verdadero. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Tengámoslo bien en claro. Vivimos en tiempos peligrosos. Siempre ha habido tiempos peligrosos. Vivimos en los últimos días, sí, porque cada día que pasa estamos más cerca de morir. Y la realidad del Evangelio es esta, hermanos. No hay otro camino a seguir. Hay muchas corrientes de pensamiento hoy en día que hablan de volver a los rituales, a la ley, de cuidar las costumbres. Nada de eso. Por eso estamos estudiando en el discipulado de los jueves el tabernáculo, porque todo eso es sombra de lo que habría de venir. Todas las cosas que vamos a ir estudiando nos van a ir mostrando a Jesús. Esta semana vimos la manera en que se cubría el santuario y cómo todo eso representa a Jesús. Y mientras más conozcamos a Jesús, más le vamos a amar. Entonces, no hay otro camino a seguir que sea verdadero y eso tenemos que defenderlo, mis hermanos, con nuestra propia vida, mis hermanos, sin importar lo que cueste. Sí hay otro camino, pero ese camino te va a llevar a la muerte y a la muerte eterna. Para ponerlo sencillo, si tú que estás escuchando todo lo expuesto hasta este momento y no has entregado tu vida a Jesús, si lo rechazas a pesar de lo que se te ha explicado el día de hoy, si sigues ese camino que te lleva a la muerte y muerte eterna, es por la única y sencilla razón que has decidido rechazar y hacer tu voluntad. Dios es justo. Dios no va a echar al infierno a quien no se lo merezca. Dios no quiere que todos se pierdan y por eso retrasa su venida. Nosotros anhelamos su regreso, pero sabemos que va a ser cuando Él diga. A nosotros como iglesia lo único que nos corresponde es decir, Señor, ven. Y tenemos que vivir como si hoy fuera a venir. Clamemos a Él por misericordia porque no hay día que no nos equivoquemos, mis hermanos. Pongámonos a cuentas con quienes nos rodean y con Dios principalmente. ¿Qué camino vas a escoger tú que no has entregado tu vida al Señor? ¿Cuál has escogido? Si tú que me escuchas, si tú eres mi hermano y has escogido el camino verdadero, no te apartes, mi hermano. Ten puestos tus ojos en Jesús todos los días. Tengamos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. No hay otro camino. Defendamos esto como una verdad concreta, verdadera, suficiente. Es una verdad que tiene un peso de eternidad. Lo hemos dicho aquí muchas veces, lo he dicho. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir, hermanos? ¿60, 80, 100 años? ¿Cómo vamos a vivir? Ya estamos en ese camino, mantengámonos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras visto a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dios existe y Dios habla, y esta es la introducción a conocer a Dios a través de sus atributos.
Pongámonos a cuenta, hermanos, y caminemos en obediencia a Dios. Hoy es un buen día para pedir perdón, ¿verdad? Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Lo sabemos, los que ya estamos ahí, que no tuvimos que dar nada, no tuvimos que hacer nada extraordinario, más que creer. Y creímos gracias a que nos predicaron las verdades del Evangelio, nos predicaron el verdadero Evangelio. Esa palabra que nos dolió hasta lo más profundo de nuestro corazón, entender que estábamos perdidos, que nuestro destino era el infierno, a través porque así nacimos. Y al entender que Dios muestra su amor, como leímos en Juan 3:16, nos llevó a doblar nuestras rodillas y reconocerle como Señor y Salvador. Entender que Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz, sin merecerlo, es la muestra de amor más grande que jamás podrás. Es incomparable, nada se puede comparar a eso, mis hermanos. Entonces, amemos eso, amemos a Jesús, santifiquémonos, vivamos vidas santas. Vamos a entender a través de esta serie que Dios es santo, que sus atributos nos muestran su carácter. Y ahorita leímos en Juan 14:6, o sea, si le conocemos a Él, conoceremos al Padre. No sé tú, pero yo quiero conocer al Padre, yo quiero conocer a mi Creador, quiero tener intimidad con Él. Dios es real y a lo largo de esta serie le vamos a conocer, mis hermanos, con su favor. Yo te pido que oremos por esto como iglesia, que ores por mí también para que la palabra que necesitamos llegue a nuestros corazones. Mientras más conozcamos a Dios, más le vamos a amar y más le respetaremos. Nuestra fe en Cristo tiene que fortalecerse, amada iglesia. Y la fe fortalecida nos ayudará a vivir tranquilos y alegres. No estamos aquí, pero estamos alegres. Y si estamos tristes, pues volvamos al camino. Tal vez nos desviamos en esta semana, en este mes o en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, por su misericordia hoy estamos aquí, por su misericordia nos ha dado un nuevo día, un día glorioso, nos ha dado la oportunidad de vivir con nuestra familia. Entonces aprovechemos el tiempo. Que Dios tenga misericordia de su iglesia, ¿verdad? Y sabemos que la tiene, y Él es bueno, Él es justo, Él es verdadero, Él es fiel. Y pues bueno, yo ruego que como iglesia nos esforcemos, hermanos. Sé que no es lo mismo, pero les amamos, les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo afectuoso a nombre de todos los servidores, de toda la iglesia. Les extrañamos y los invito a que no se aparten, hermanos. No me justifico, tengo muchas cosas que hacer. Tal vez no te he llamado esta semana o en 2 o en 3, pero ya sabes cómo podemos estar en contacto. La mayoría tiene mi teléfono. Si en algo hay alguna necesidad, hermano, aquí estamos. Somos una familia, somos el pueblo de Dios, vivamos como tal. Yo te invito a que lo creas, a que creamos en la palabra y que sepamos que la iglesia ahí está. O sea, Dios nos ha comprado con un precio incomparable, inequiparable, que es la sangre de su Hijo amado. Entonces, yo sé que en esta iglesia hay hijos de Dios fieles, dispuestos a estar y mostrarse en amor para sus hermanos. Entonces, hablémonos por teléfono, mandémonos un mensajito. Yo sé que estamos bien, yo sé que Dios tiene cuidado de su pueblo y también es claro y entendido que en ocasiones Dios permite pruebas en nuestras vidas. Entonces, si en eso estamos y en algo te podemos ayudar, mi hermano, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, mis hermanos, ya para terminar esta enseñanza. Vamos a ponernos en manos de Dios esta semana que comienza y pues a confiar en sus promesas, en su amor. Esta
Este mes la iglesia infantil va a tener ese tema para los pequeños, las promesas de Dios. Y pues bueno, hay que estudiar también como papás y sembrar en nuestros hijos la palabra. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde ya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que trae vida a nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, te alabamos, te bendecimos, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te damos gracias porque en tu infinita misericordia te has mostrado a este mundo a través de la creación, Señor, y también te has revelado a nosotros a través de la conciencia, Señor. Muchos de nosotros nos hemos rendido a ti, Señor. Hemos creído en las verdades del Evangelio, hemos creído en Jesús. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Que el Espíritu Santo traiga ese fuego consumidor a nuestras vidas, Señor, de convicción de pecado y de entrega a ti, Señor. Que arda en nosotros ese fuego por conocerte más, por servirte, por bendecirte, por exaltarte, Señor. Extrañamos el congregarnos aquí, Señor. Extrañamos el poder levantar nuestra voz como iglesia, Señor, y levantar nuestras manos. Y aunque no estamos juntos aquí en este lugar, Señor, en esta mañana queremos levantar manos santas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que tengas misericordia por todos nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, Señor, y sobre nosotros mismos también, Señor. Sabemos que el arrepentimiento es una vez para salvación y tú nos das una nueva vida, Señor. Pero te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos fallado, Señor, como iglesia. Ten cuidado de nosotros, Señor. Sabemos que lo tienes. Danos fuerzas para seguir adelante en esta carrera, en este camino, en esta carrera de la fe, Señor. Sabemos que el único camino es Jesús. Queremos rendir nuestras vidas a ti, Señor, en esta mañana como iglesia, en esta tarde. Y te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, por ser miembros de esta iglesia, Señor, por tener una familia nueva en Cristo, Señor, porque sabemos que un día tú regresarás por nosotros, Señor, y anhelamos ese día y queremos vivir de cada día como si hoy fueras a volver, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, a que el carácter de Cristo se forme en todos y cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque lo vemos en la vida de los jóvenes, la vemos en la vida de los maestros, en la vida de los servidores, Señor. Cómo hay confianza, Señor, en tu palabra, Señor. Cómo tú nos das aliento para seguir adelante en este mundo que te odia, Señor. En este mundo que te rechaza, Señor. Y sabemos que vamos a ser rechazados y que nos van a odiar, Señor, pero tu palabra es viva y eficaz y nos trae certidumbre de lo que nos espera, Señor. Sabemos que un día vamos a ser resucitados. O tal vez tenemos también la fe y la esperanza de que puedas venir pronto por nosotros, Señor, y te veremos con todo poder y gloria, Señor. Todo ojo te verá, Señor, y toda rodilla se doblará, Señor, y confesará que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tus bondades no terminan, Señor. Tú eres fiel y nos has dado este día, Señor, para estar aquí tomando tu palabra, Señor, y nos darás un día glorioso para estar con nuestra familia, Señor. Guarda de todo mal a todos los integrantes de esta iglesia, Señor. Bendice a toda persona que escuche este mensaje, Señor. Y pues bueno, te exaltamos, te damos gracias, te bendecimos y confiamos en tu amor y tu provisión, Señor. Grande eres, Padre, y te alabamos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el martes, el jueves y bye bye.